Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión y esta vez nos adentramos en un misterio que ha fascinado a la gente durante siglos, el manuscrito Voynich. Pero no vamos a enfrentarnos a él directamente, sino a través de una novela que lo usa como eje central Fico en Molly contra el Voynich. ¿Te imaginas una mezcla de historia, criptografía, alquimia y un toque de intriga a lo Dan Brown, pero en español? Exacto, y lo que hace que esta inmersión sea aún más interesante es que el manuscrito Voynich que aparece en la novela es real. Es un libro del siglo XV escrito en un lenguaje que nadie ha podido descifrar, lleno de ilustraciones extrañas, de plantas desconocidas, mapas celestes que no coinciden con ninguna constelación conocida y diagramas que parecen sugerir procesos alquímicos. Un auténtico rompecabezas, ¿verdad? La novela, por supuesto, juega con todas esas teorías que se han formulado a lo largo de los años, un tratado de alquimia, un herbario con plantas inventadas, un mensaje de una civilización extraterrestre. ¿Por dónde empezamos a desenredar todo esto? Bueno, la novela nos ofrece un buen punto de partida al presentarnos a Fico, un investigador con un don para lo extraño, y a su compañera Molly juntos intentan recuperar el manuscrito Voynich que ha sido robado, y si es posible desentrañar sus secretos, y en ese proceso nos van guiando a través de las diferentes capas del misterio. Me encanta esa idea de las capas, porque el misterio del manuscrito Voynich no se limita solo al lenguaje en sí. Hay una capa histórica, una capa científica, incluso una capa filosófica, ¿no crees? Totalmente, y la novela lo refleja muy bien al conectar el manuscrito con personajes históricos reales como los Médicis o Ana Bolena, y al explorar temas como la alquimia, los códigos secretos y la botánica. Es como si Fico y Molly nos estuvieran dando un curso intensivo sobre el Renacimiento y sus misterios. Hablando de alquimia, la novela le da bastante importancia. No es solo una búsqueda de la transmutación de metales, sino un sistema de pensamiento complejo que mezcla filosofía, ciencia y misticismo. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre eso? Claro, la alquimia en su época era una forma de entender el mundo, de buscar la transformación no solo de la materia, sino también del alma. Fico lo describe como un viaje de autodescubrimiento y menciona los 4 elementos clásicos: tierra, agua, aire y fuego. Pero también hay otros 3 elementos alquímicos que son cruciales: el mercurio, el azufre y la sal. Y cada uno tiene un significado simbólico, ¿verdad? Recuerdo que en la novela se mencionaba que el mercurio representa la fluidez, el azufre, la energía, el sal, la unión entre lo material y lo espiritual. Exactamente. Y Fico encuentra paralelismos entre estos elementos y las ilustraciones del manuscrito Voynich. Por ejemplo, la presencia recurrente de agua, la abundancia de plantas que parecen representar procesos de transformación, incluso los colores como el rojo, el amarillo y el azul, podrían estar relacionados con la gran obra alquímica que buscaba la creación de la piedra filosofal. Es increíble cómo la novela nos invita a mirar el manuscrito Voynich con ojos de alquimista, a buscar los símbolos ocultos, a interpretar las imágenes como representaciones de procesos de transformación. ¿Crees que el autor del manuscrito realmente estaba pensando en términos alquímicos? Es una pregunta fascinante, ¿verdad? Y ahí radica parte del misterio, no podemos saberlo con certeza, pero la novela nos da pistas, nos hace plantearnos esa posibilidad, y lo que es aún más intrigante es que Fico, en su intento de descifrar el manuscrito, se convierte en una especie de alquimista moderno. Sí, me encanta esa idea. Fico buscando la fórmula que le permita desentrañar el misterio del Voynich, como un alquimista buscando la piedra filosofal. Y hablando de fórmulas, la novela también explora el mundo de los códigos y los cifrados, ¿verdad? Sí, Fico, como buen investigador, no se limita a una sola disciplina, explora el Código Internacional de Banderas, el Código Morse. Incluso nos habla de Athanasius Kircher, un jesuita del siglo XVIII que intentó descifrar jeroglíficos egipcios. Y por supuesto, intenta aplicar todos esos conocimientos al manuscrito Voynich y llega a alguna conclusión. Descifra el código. Bueno, ahí está la gracia. La novela mantiene suspenso hasta el final, nos hace dudar, nos plantea diferentes posibilidades, pero no nos da una respuesta definitiva. Y eso, en mi opinión, es lo que la hace tan adictiva. Nos invita a participar en el proceso de desciframiento, a convertirnos en detectives junto a Fico y Molly. Y a reflexionar sobre la propia naturaleza del lenguaje y la comunicación. ¿Qué es un código? ¿Qué es un mensaje? ¿Es posible que el manuscrito Voynich sea una forma de comunicación que aún no hemos aprendido a comprender? Exacto, la novela nos lanza un desafío, nos obliga a ampliar nuestra perspectiva y lo hace de una manera tan entretenida que, aunque no seas un experto en criptografía o en historia, te engancha desde la primera página. Y hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en Fico Molly contra el Voynich. En la siguiente parte nos adentraremos en el contexto histórico del manuscrito y exploraremos sus conexiones con personajes como los Medici y Ana Bolena e incluso Leonardo da Vinci. No te lo pierdas. Retomamos nuestra inmersión en el manuscrito Voynich y ahora nos adentramos en un terreno aún más fascinante,
su conexión con personajes históricos reales, figuras como los Medici, Ana Bolena o incluso Leonardo da Vinci? Espera, Leonardo da Vinci también. La novela no deja de sorprenderme con esas conexiones, aunque claro, como decíamos antes, no podemos tomarlas como hechos históricos, ¿verdad? Por supuesto que no, pero son Sí. especulaciones que nos abren la mente a nuevas posibilidades. Por ejemplo, la novela explora la idea de que los Medici, esa poderosa familia de la Florencia renacentista, podrían haber estado involucrados de alguna manera con el manuscrito Voynich. Tiene sentido, ¿no? Los Medici eran conocidos por su mecenazgo de las artes y las ciencias y por su interés en lo oculto y lo misterioso. ¿Qué tipo de conexión se plantea en la novela? Fico investiga si alguno de los Medici, como Cosme el Viejo o Lorenzo el Magnífico, pudo haber encargado o poseído el manuscrito, y lo que hace la novela, que me parece muy interesante, es que no se limita a mencionar estos personajes, sino que nos sumerge en su mundo, en las intrigas políticas y las luchas de poder de la época. Claro, nos ayuda a entender el contexto en el que se pudo haber creado el manuscrito Voynich. Y hablando de figuras intrigantes, ¿cómo encaja Ana Bolena en todo esto? Bueno, hay una teoría que sugiere que el manuscrito podría haber llegado a manos de Ana Bolena a través de su familia, que tenía conexiones con Italia. Recuerda que Ana Bolena fue una figura controvertida, acusada de brujería y adulterio, y su trágica muerte la envolvió en un aura de misterio. Y la novela sugiere que ella usaba el manuscrito Voynich como una especie de libro de magia. Exacto. Fico especula con esa posibilidad. Y lo cierto es que el lenguaje indescifrable y las extrañas ilustraciones del manuscrito se prestan a esa interpretación. Además, no olvidemos que el Renacimiento fue una época de transición donde la ciencia y la magia aún no se había separado por completo. Es fascinante pensar que una figura como Ana Bolena, interesada en el conocimiento prohibido, pudiera haber visto en el manuscrito Voynich una fuente de poder. Y Leonardo da Vinci, ¿qué papel juega en todo esto? Fico menciona que Leonardo estaba interesado en la criptografía y que incluso creó sus propios códigos y sistemas de escritura secreta. No sería descabellado pensar que una mente tan brillante como la suya se hubiera sentido atraída por el misterio del manuscrito Voynich. Claro, Leonardo era un genio polifacético con intereses que abarcaban desde la pintura hasta la ingeniería. La novela plantea que pudo haber tenido acceso al manuscrito o incluso haber participado en su creación. Sí, aunque es una teoría sin base histórica, la novela la lanza al aire. Y nos deja con la duda. Lo que nos muestra es que el manuscrito Voynich no es un objeto aislado, sino que forma parte de una red de conexiones históricas y culturales que aún estamos descifrando. Como si fuera una pieza de un puzzle gigante que aún no hemos logrado completar. Y hablando de descifrar, la novela no se limita a la criptografía y la historia, sino que también explora el mundo de la botánica, ¿verdad? Sí, Fico se ve obligado a profundizar en la botánica, especialmente en las plantas con propiedades medicinales o mágicas. Algunas de las ilustraciones del manuscrito Voynich parecen representar plantas, y este viaje lo lleva a descubrir un mundo fascinante donde la ciencia se mezcla con el folclore y la tradición. ¿Qué tipo de plantas se mencionan en la novela? ¿Son plantas reales o inventadas? Se mencionan plantas reales que aparecen en el manuscrito Voynich, como la belladona, el cinnamon, la mandrágora, plantas que en la época del Renacimiento se usaban tanto en la medicina como en la magia. Fico describe sus propiedades, tanto las reales como las que se les atribuían en el imaginario popular. Es interesante cómo la novela nos presenta la botánica desde una perspectiva no solo científica, sino también simbólica y mágica. Exactamente, por ejemplo, la mandrágora, con su raíz, que recuerda a la figura humana, se asociaba con la magia y la fertilidad. Y Fico incluso nos introduce en el concepto del efluvio personal, la idea de que cada individuo tiene un aroma único conectado con su personalidad y su destino. Una idea que nos recuerda que en el Renacimiento se creía que el mundo estaba interconectado por fuerzas invisibles y que la naturaleza era un reflejo del cosmos. Es como si la novela nos estuviera invitando a mirar el manuscrito Voynich con ojos de ocultista, a buscar los símbolos que conectan el mundo material con el espiritual, a interpretar las ilustraciones como representaciones de fuerzas ocultas. Y a medida que avanzamos en la novela, nos damos cuenta de que la búsqueda de la verdad sobre el manuscrito Voynich no es solo una cuestión de descifrar un código, sino de comprender una forma de pensar diferente, una cosmovisión en la que la ciencia y la magia se entrelazan. Exacto, la novela nos desafía a ampliar nuestros horizontes, a cuestionar nuestras propias ideas sobre la realidad y a adentrarnos en un mundo donde lo posible y lo imposible se confunden. Y a medida que Fico se acerca a la verdad sobre el manuscrito Voynich, se enfrenta a un dilema. Debe revelar al mundo los secretos que ha descubierto o mantenerlos ocultos para proteger a la humanidad. Un dilema que nos hace reflexionar sobre las consecuencias del conocimiento, sobre la responsabilidad que conlleva el acceso a la verdad. Y nos deja con una pregunta inquietante. ¿Estamos preparados para enfrentarnos a los secretos que el manuscrito Voynich podría revelar? En la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos las teorías más audaces y controvertidas que rodean este misterioso libro. Hablaremos de conspiraciones de civilizaciones perdidas, de conocimientos prohibidos. No puedo esperar a escucharlo. Si en la parte anterior hablábamos de conexiones con personajes históricos,
ahora nos adentramos en un terreno donde la especulación y las teorías más audaces toman el protagonismo. Prepárate porque algunas rozan lo increíble. Efectivamente, ahora nos movemos en el terreno de lo hipotético, las posibilidades que se abren cuando nos enfrentamos a un misterio tan impenetrable como el del manuscrito Voynich. Hablamos de civilizaciones perdidas, de conocimientos ocultos, incluso de conspiraciones. ¿Por dónde empezamos a navegar por estas aguas turbulentas? Bueno, una de las teorías que Fico explora en la novela y que a mí me parece especialmente fascinante es la posibilidad de que el manuscrito Voynich sea un legado de una civilización anterior a la nuestra mención que posee conocimientos que nosotros aún no hemos alcanzado. Es una idea que nos recuerda a esas leyendas de la Atlántida o de Lemuria, ¿no? Continentes perdidos que albergaban culturas avanzadas y que desaparecieron dejando solo un rastro de misterio. Exactamente, en la novela Fico menciona la teoría de un antiguo continente llamado Moko que habría existido en el Océano Pacífico y que habría sido la cuna de una civilización con un profundo conocimiento de la naturaleza y el cosmos. Y según esta teoría, el manuscrito Voynich sería una especie de cápsula del tiempo que nos trae un mensaje desde ese pasado remoto. Esa es la idea, un mensaje codificado que aún no hemos logrado descifrar, pero que podría contener claves para comprender nuestro lugar en el universo. Es una teoría muy atractiva, sin duda. Y hablando de secretos y conocimientos ocultos, la novela también explora la posibilidad de que el manuscrito Voynich esté conectado con sociedades secretas, ¿verdad? Grupos como los Rosacruces o los Illuminatis. Sí, Fico encuentra indicios que apuntan a una posible conexión del manuscrito Voynich con los Rosacruces, una orden mística que surgió en Alemania en el siglo XVII y a la que se le atribuyen conocimientos de alquimia y cábala. Los Rosacruces, con su simbolismo de la rosa en la cruz, siempre han estado rodeados de un halo de misterio. ¿Y qué hay de los Illuminatis? También se les relaciona con el manuscrito Voynich. En la novela se menciona que los Illuminatis, a pesar de haber sido disueltos oficialmente en el siglo XVIII, podrían seguir existiendo en la sombra, custodiando secretos y buscando el control del mundo a través del conocimiento, y el manuscrito Voynich, con su lenguaje indescifrable y su posible contenido de sabiduría ancestral, sería una pieza clave en sus planes. Estas teorías de la conspiración siempre resultan intrigantes, aunque a veces cuesta separar la realidad de la ficción, ¿no crees? Cierto, pero lo que la novela nos muestra es que el manuscrito Voynich es como un espejo en el que cada uno puede proyectar sus propias creencias y teorías sobre el mundo, y al final, la interpretación del manuscrito depende de la perspectiva de quien lo estudia. Es decir, que el manuscrito Voynich no nos da respuestas, sino que nos plantea más preguntas, nos obliga a cuestionarnos todo lo que creíamos saber. Exacto, y nos lleva a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Cuál es el límite del conocimiento? Hay secretos que la humanidad no debería desvelar. Es una pregunta que Fico se hace a lo largo de la novela si el manuscrito Voynich contiene conocimientos tan poderosos. ¿Es ético revelarlos al mundo? ¿Podrían esos secretos poner en peligro a la humanidad? Esa es la disyuntiva a la que se enfrenta. Fico, la búsqueda de la verdad, a veces nos lleva a encrucijadas donde no hay respuestas fáciles. La novela nos deja con esa reflexión, pero también nos invita a seguir buscando, a no rendirnos ante el misterio. Y a mantener la mente abierta a todas las posibilidades, por muy increíbles que parezcan. Quizás la clave para descifrar el manuscrito Voynich no está en el propio libro, sino en nuestra propia capacidad de mirar el mundo con ojos nuevos. Fico en Molly contra el Voynich nos ha llevado un viaje fascinante por la historia, la criptografía, la alquimia, la botánica, un viaje en busca de la verdad que se esconde tras uno de los mayores enigmas de la humanidad. Y aunque no hayamos encontrado todas las respuestas, la búsqueda en sí misma ha sido una experiencia enriquecedora que nos ha abierto la mente a nuevas posibilidades. Gracias por acompañarnos en esta inmersión y esperamos verte en nuestra próxima aventura. Hasta pronto.